Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Cuéntaselo a March. Y hoy vamos a revisar un tema por demás interesante, donde vamos a aclarar muchas dudas que hay alrededor, porque si bien es cierto que es un tema que está en la actualidad, creo que con mucho auge, también tenemos que desmistificar, ¿se dice? Desmitificar. Desmitificar, gracias, sobre este tema. Y me refiero a la parte de las ciencias forenses. Preguntas como, oye, ¿y te gusta ver? Oye, ¿y te gustaría ir a así como a la escena como de lo que se ve en la televisión? Muchas de las veces, todo lo que vemos en la televisión, pues no es muchas, sino la mayoría, pues obviamente no son ciertas. Y distan mucho de lo que en realidad vemos. Y bueno, me refiero a la parte de todo lo que se ve, como les comentaba, en las ciencias forenses. Y para hablarnos de este tema en particular, les voy a presentar a un invitado muy especial porque tiene una gran trayectoria dentro de este ámbito. Y me refiero a Daniel de la Barrera Escamilla. Voy a leer un poquito acerca de su currículum para que tengamos un poquito más de información de él. El maestro Daniel es biólogo con especialidad en genética forense e identificación humana. Tiene una maestría en criminología y criminalística, investigación criminal por parte de la Federación Mexicana de Criminalística y Criminología. Estudiante del doctorado en ciencias forenses en el Instituto de Ciencias Jurídicas y perito docente certificado por parte de la Sociedad Mexicana Forense en las áreas de genética y ecología forenses. Docente, capacitador de policías, peritos y personal de diferentes corporaciones de seguridad en México. Es diseñador de programas de capacitación y especialización en diferentes áreas forenses. Y un queridísimo maestro, porque es mi formador en la maestría de criminalística. Un aplauso para el maestro, por No, favor. hombre. Sí, como no, con mucho gusto, maestro, gracias. Al Bienvenido. contrario, Marcela, muchas gracias por la invitación. Y no, bueno, no era necesaria la lectura ¿Cómo del, no? ¿Cómo no? ¿cómo se llama? De Del sí, ¿cómo pliego, del no? papiro egipcio ahí que pusiste, pero no, No, sí. contento y Muchas aquí a gracias, tus maestro. órdenes. Primero felicitarte por esta idea del canal de YouTube. Espero que tengas, además de muchas vistas, mucho éxito, que seas Muchas una gracias. difusora de las ciencias, que Muchas eso gracias. en tu área, en psicología, en ciencias forenses y criminalística, faltan muchas personas serias porque Sí. estamos llenos de mugre y media en estas redes de comunicación. Y pues qué bueno que te animaste a hacer esto. Y enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, maestro. Pues sí, es un tema interesante y pues para mí me gusta. Y bueno, ya que estamos en esta parte del estudio de las ciencias forenses, pues vamos comenzando por ahí. ¿Qué le parece, maestro? A sus órdenes, usted diga. Dígame, por favor, platíquenos, Híjole, hoy cuéntenos. no podemos, estamos muy. Hoy es primero. ¿Qué No, es? no. ¿Qué es? Sí, es primero Primero de de octubre, octubre, ¿no? no se trabaja. Pues hoy no se trabajó, entonces por eso andamos por acá. Ay, sí. Aprovechando. Y bueno, pues trabajando, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Maestro, cuéntenos un poquito, por favor, díganos, ¿qué son las ciencias forenses? Bueno, ¿desde qué ámbito? Desde el ¿Social? ámbito, sí, social. ¿Científico? ¿De lo que tú estudiaste? Sí, creo que abarca muchísimas Sí, cosas. son principales tres connotaciones, ¿no? Lo que entiende la gente, lo que en realidad es y lo que debería ser. Platíquenos. Bueno, ¿qué es lo que entiende la mayoría de las personas? ¿Qué es lo que entendemos? Porque hay que Sí, incluirnos también también estamos ahí, ahí, nosotros estamos claro. ahí. Las ciencias forenses se entienden como un grupo de conocimientos que ayudan a resolver crímenes, así. Cuando Sencillo, pensamos claro. ciencias forenses es sangre, son Ah, son claro. Creo que la palabra como tal en forense la gente ubica como esa como parte, esa ¿no? parte. Es Y ese correcto. es como el primer mito que hay que romper. El contexto forense no tiene nada que ver con sangre, ni con ni con asesinos, ni nada, sino el contexto científico hace referencia a todo el conocimiento que el humano ha generado para resolver procesos penales, situaciones entre particulares, y su historia se remonta a la antigua Roma, donde las personas en el Senado se ponían a discutir En un en un foro. foro de discusión, en un foro de debate, y pues ahí sí ganaba quien convencía más a la autoridad. Entonces, Claro. por eso el término forense Referencia. hace referencia a ese proceso, Así al es. foro, ¿no? Y lo que debería de ser, pues ahí está más difícil, ¿no? Ajá. Porque ahorita se plantea como un conjunto de conocimientos que tienen
como una muy buena intención de resolver delitos, de resolver problemas, pero pues estamos en ese camino, ¿no? En esa parte de reconstruir muchos de los conocimientos que antiguamente se tenían y ponerlos a disposición de una sociedad que tiene problemas delincuenciales nuevos, que tiene factores criminógenos totalmente desconocidos, que tenemos una situación social, gubernamental, delictiva. Estos últimos años han sido caóticos para el país y bueno, ese sería como los tres ejes, ¿no? Lo que es, lo que debería y hacia dónde va. Y esa parte ahorita de lo que hablaba maestro me parece como interesante, sí ser como muy claros, porque efectivamente mencionó una palabra muy importante que es, hay mitos alrededor de esto, muchos, hay pifias, como lo mencionaba usted anteriormente, alrededor de esto, y bueno, que la gente sepa, porque lamentablemente luego se va con las series televisivas y hacen un comparativo tremendo y donde dista totalmente una cosa de la otra, ¿no? Y que, bueno, sí es necesario que lo podamos aclarar. Fíjate que aquí, bueno, yo me he de confesar, es cuando estamos aquí en un confesionario. Sí, confieses. Mi terapeuta, te voy a convertir en mi terapeuta. Yo era fan, y sigo siendo fan de muchas de las series de televisión. Yo también. Del CSI, es una de las series más longevas, tiene 24 años ya. Sí. El primer capítulo de esa serie de CSI salió en 2001, en septiembre del 2001. Y cuando yo la vi primera vez fue impresionante porque yo acababa de entrar a servicios periciales en esos años. Ya. Y el equipo que estaba en el laboratorio era el mismo que tiene en la serie. Entonces para mí fue así ese choque de sí, de o sea. ¿cómo es posible que...? Y ya después vas viendo el desarrollo y dices, a ver, pues sí hay unas cosas que sí se pueden hacer, otras cosas que en la vida pensante así se pueden imaginar, pero el contexto social y muchos psicólogos y sociólogos hablan del efecto CSI. Es correcto. Sí, existe de cómo es CSI. Que las series de CSI, Bones, Criminal Minds no, es una cosa tremenda, sí, ya muy sé. Buenos capítulos. También. Es un gusto culposo, Estoy de acuerdo, lo comparto. Sí, es un gusto culposo, pero sirvieron para dos cosas. Primero, para empujar a la gente a que tuviera este gusto en particular por todas esas áreas, pero también sirvió para malinformar. Es correcto. Porque no solo a nivel social, a nivel de autoridades, a nivel de quien toma decisiones, a nivel de mandos, veían las series, entonces llegaban al laboratorio, oye, hazme esta prueba, es que yo lo vi en CSI. ¡Qué grave!, ¿no? A ver, espérame. Eres así de los mal, de los altos mal, el segundo, el tercero al mando, y cómo te pones a referenciar. Claro. Una serie televisiva. Una serie televisiva donde no sabes ni lo que pasa acá adentro, ni sabes cómo se hacen las pruebas. Entonces, sí es un poco preocupante que después de 24 años no se haya podido romper esa mitificación en torno a las ciencias forenses. Porque todavía hay muchas, digo, a ti te tocó conocer en la maestría muchas situaciones de esa naturaleza donde dices, oye, pues esto no era así, tienes que saber matemáticas, tienes que saber estadística, ciencias, química, física. ¿Qué tal le fue en física, compañera? ¿Qué tal les fue con el interesante. Muy buen maestro, el ingeniero Eric, mis respetos, saludos al maestro. Pero la física está presente, necesaria y... Un día te lo debes de traer para... Sí, hay que invitarlo, oye, yo también. Viene aquí y hacemos algo así bien padre. Pero sí, o sea, son esas cosas que dices, a ver, ¿cómo determinas que un par de vehículos que tuvieron un accidente colisionaron y la fórmula de la fuerza sobre y tú así, secundaria? No, y cosa interesante, porque muchas nos preguntaba el maestro, decíamos, ¿qué? Y nos decía, esto bien sencillo, lo vieron en secundaria y lo vieron en prepa, nosotros... No, pues sí lo vimos, ¿verdad? Por ahí anda. Sí, no me acuerdo ni lo que vi ayer, de mi vida ayer, pues como que me acuerdo de física. Entonces, son muchas cosas que la gente necesita entender en términos de lo que sí y lo que no se puede hacer en las ciencias forenses. Es correcto. Y México ha pasado por un proceso bien complicado. ¿Por qué? Porque por un lado, la actividad delictiva incrementó, se hizo delincuencia organizada, por eso se llama delincuencia organizada, porque tienen un sistema, si no escrito, no hay manuales de procedimiento, pero sí bien estructurado, bien definido, con una serie de procesos empíricos, pero que lo aplican. Y por el otro lado, la parte del sistema de justicia mexicano, entre que pasaba esa armonización del sistema adversarial por el sistema mixto inquisitorio, ¿no? El sistema que se abandonó hace 10 años, 12 años, 2008, 2016 y luego lo que va hasta 2024, ¿no? Entonces, son procesos que se han ido armonizando, son procesos que se han ido
estandarizando y ahorita, 2024, apenas estamos como medio agarrando la onda de a ver dónde estoy, qué son las ciencias, para qué me sirven. Claro. ¿Por qué necesitamos capacitar a policías? ¿Por qué necesitamos capacitar a policías de investigación? ¿Por qué jueces? ¿Por qué ministerios públicos? Claro, ¿Por qué las nuevas generaciones, por ejemplo, en su caso, como maestros en criminalística, tienen una participación bien importante? Sí. No para como resolver el delito, ¿no? Y no vas a llegar así con tus lentes negros y parece que aquí alguien... No, sino aportar datos de prueba basados en ciencia, claro, y que los ministerios públicos sepan utilizarlos para que después los jueces sepan valorar adecuadamente. Es correcto. Entonces se oye muy, muy fácil en 15 segundos. No, pero no, tiene una trascendencia increíble. Ahorita vino a la mente un recuerdo, maestro, estábamos en primer semestre y nos puso a trabajar en una escena, no sé si se acuerda, y fue para diciembre. Y bueno, ese día me vio porque andaba yo muy arreglada y venía a una posada. Sí, porque déjenme les digo... La señora se fue en tacones. O sea, ¿quién se va en clase? ¿Quién se va a clases en tacones? Bueno, traía como mis tenis, pues. No es cierto, pero se fue en tacones porque... No, pero también traía tenis. Aquí el punto es, o sea, y quiero compartirlo porque como sí, de verdad... Te sentías como Catherine Williams de CSI. Sí, a eso era lo que iba a decir, porque la parte de la televisión nos muestra esta parte, ¿no? Vemos a las personas ahí como todas entaconadas, maravillosas, un maquillaje perfecto, un peinado maravilloso y que no se le debe ni un cabello, ¿no? Y entonces ese día llego yo, porque teníamos práctica, y lo dije, me dice, ¿qué? ¿Y usted así va a participar? Y yo, bueno, ahorita me quito, me pongo los tenis, y me decía, no le va a ir bien. Y yo, ¿pero por qué? Miren nomás qué peinado. Bueno, a ver cómo acaba. Entonces, y yo dije, qué gacho, te pusiste ¿no? te pusiste el traje. Y me puse exacto, me puse el traje guapo. Fue cuando procesaron los dormitorios, ¿no? De la escuela. No, esa fue primero afuera, los dormitorios fueron después. Okay. Esa fue afuera, ahí en la entrada de la escuela, y o sea, claro que ves tú la situación y acabé sudando a chorros, el maquillaje se me corrió. El peinado, claro que los cabellos así, bueno, ¿sabes? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Pero creo que de verdad es como una anécdota importante y sirve como para tener un punto referencial para que las personas sepan lo que no es y lo que sí es, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Sí, en la serie se ve cuando recogen el casquillo. Exacto. O recogen así la mancha de sangre bien fresca. Ajá. Y se la llevan al laboratorio y ya aparece en la pantalla. Ay, sí, es una cosa maravillosa, claro. ¿Cuánto se tarda uno en procesar? No eran. Y a nivel de la escuela, de la maestría, pues son prácticas montadas que se hacen precisamente para capacitación. Así es. O sea, son indicios seleccionados, son situaciones muy específicas que uno los va dirigiendo, ¿no? Así es, para poder ir viendo, claro. Uno lo va dirigiendo. Pero en la vida real, pues, te tardas 3, 4, 5 horas. Y a veces hasta más, ¿no? Hasta más. Con el peligro de que, ahorita como están las situaciones, no más riesgos sociales, que son turbas, gente enojada, los familiares de las personas que están ahí, o claro, los delincuentes, que sí ha pasado, han regresado a los delincuentes por los cuerpos de sus compañeros, y los peritos, ¿qué hacen? No, pues sí, pues, o sea, pues llévatelo, ¿verdad? O sea, claro. Rómpeme esto y quítame las fotos y dame... Pues dale. O sea, dale, ¿no? Pues entonces... Sí. No voy a arriesgar yo mi integridad, mi frágil integridad que tengo ahorita. Claro. Lo único que traigo es un traje para ponerme y unos guantes, como que te voy a poner al tú por tú, ¿no? Entonces, sí son situaciones muy complicadas. Que se complican, y sobre todo que el común de la gente no conoce, y no tiene por qué, pero debe de ir como racionalizando el trabajo que se hace por parte de los órganos investigadores, para que pueda saber que sí, que no se puede hacer. Así es. En ese proceso. Uno de los puntos que yo consideraría importantes, maestro, si me pudiera hacer el favorcísimo, de platicarnos y explicarnos cuál es la diferencia entre criminalística y criminología, porque de verdad la gente al día de hoy la confunde. Entonces... Ese examen, maestro Marcelo. No, maestro, es una pregunta para que con sus conocimientos nos ilumine. Nos ilumine, por favor. Tú estudiaste una maestría en criminalística. Yo estudié una maestría en criminalística. Aún así, ¿vieron materias de derecho? ¿Vieron materias de psicología? Vimos criminología, porque fue el primer semestre, se ven esas Entonces, materias. son dos áreas del conocimiento separadas, pero que tienen un mismo fin. Así es. La criminalística estudia el objeto material del delito. Es correcto. Lo que se refiere a los indicios, el cómo pasó el evento, ¿no? La mecánica de hechos, todo lo material, lo tangible, lo que provoca cambios
entre la interacción de materia y energía, ¿no? Entre personas, entre objetos y entre cosas. Y la criminología estudia el por qué. El por qué una persona comete una actividad delictiva, la conducta, el origen de la conducta. Y la criminología también ahorita está rescatando mucho la parte victimológica. De hecho, hay dos corrientes, una que establece la criminología derivativa hacia la victimología y la victimología como área independiente. ¿No? Pero al final del día, los dos se centran en la persona, uno como delincuente y otro como víctima. Entonces, el por qué procesos psicológicos, biológicos, sociales, culturales, educativos se generaron en la mente de esa persona para poder realizar la conducta criminal, ¿no? En ese proceso. Nada que ver con Criminal Minds. Nada que ver, no. Nada que ver con Spencer y con todo. No. Porque me sé los nombres. Porque es algo culposo que usted decía ahorita, pero gusta, ¿no? Sí. Fíjese que una de las cosas que me gustaría que comentáramos, maestro, es esta parte del ADN, ¿no? Que viendo varios casos, o sea, hemos visto con el paso del tiempo cómo se ha ido perfeccionando para la identificación y la justicia en algún momento de algunos de los casos. El ADN ha venido a revolucionar y ha hecho presencia aquí para ayuda de esto. Sin embargo, como bien lo decía, en las series televisivas siempre nos ponen como la manchita de sangre, ¿no? Y entonces ponen unos aparatos acá bien sofisticados, padrísimos, y lo meten y sale la fotografía maravillosa de alguien ahí, ¿no? ¿Cuánto se le invierte, cuánto se tarda para procesar un ADN, para una identificación, maestro? Fíjate que, por ejemplo, en el caso del ADN, la genética como ciencia de la biología derivada y que se aplica en este contexto es totalmente del área de criminalística. Trabaja con lo que llamamos indicios biológicos. Sangre, saliva, líquido seminal, restos óseos, tejido muscular, todo lo que contenga células, ¿no? Entonces, desde los años 80 en Inglaterra con Alec Jeffreys, que fue un biólogo que instauró esta técnica, se aplica en muchos países, incluido actualmente México, el contexto de la genética, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, diferenciar y establecer una marca, un conjunto de marcas individuales que puedan ser utilizadas después para cotejar o comparar. Entonces ha ido evolucionando conforme también dos áreas de la biología se han avanzado. Uno que es la biología molecular y otro la biotecnología. Entonces, como tú bien dices, son aparatos que se han desarrollado en los últimos 15, 20 años que sirven para automatizar los procesos. Correcto. Entonces, en los 80 pues se hacían manuales con pipetitas y los gelecitos. Qué bárbaro, y todo eso. Y ya ahorita pues esos instrumentos manuales han migrado a un proceso automatizado. Pagamos en México el precio de no invertir en tecnología, claro. Y pues todos esos consumibles, insumos, materiales, equipos se compran en otros países, ¿no? Entonces eso encarece mucho las pruebas de ADN aquí en nuestro país, claro. Que ahorita pues son una de las herramientas que se utilizan para la identificación de personas. De personas, claro. Y el tiempo también se ha reducido, ¿no? Mientras hace 35 años, en los 80s, se tardaban 15 días, 3 semanas en obtener un perfil. Ahorita, cuando se tienen herramientas actualizadas, pues en unos días, ¿no? En unos 3, 5 días se pueden obtener. Pero, para que se haga la imagen, primero se debe haber hecho una base de datos. Claro. Es decir, perfilar muestras biológicas desconocidas, perfilar muestras biológicas conocidas, irlas alimentando, como se utiliza en el argot informático. Se sube un archivo con tu perfil genético y si en algún momento es necesario compararlo, cotejarlo con una muestra en alguna escena, pues se hace la comparación. Aún así, el trabajo, como ustedes vieron la otra vez, es estadístico, es matemático. Son ejercicios de probabilística en donde se requiere pues, un elemento muy específico para determinar si la mancha de sangre que viene de la escena es coincidente con la del sospechoso o la víctima. O si los restos humanos que están en ese sitio, si pertenecen o no a la familia 1 o a la mamá 1 o al X familiar que está buscando a su hijo o a su hija. Claro. ¿No? Entonces son procesos técnicos que se involucran una serie complejos, de elementos, ¿no? técnicos, claro. Y que actualmente pues son indispensables por el tipo de actividad delictiva que estamos viviendo. ¿En México hay algún estado o varios estados específicos que estén trabajando con esta parte o ya se está haciendo una base de datos en este sentido? De lo que ¿Es comercial para el gobierno? No.
Ay, tenemos presidentes. Ay, ya sé. Felicidades. No. ¿No? Bueno, fue una situación como política y social e histórica, ¿no? Porque el primer laboratorio que hubo aquí en México fue el del entonces Distrito Federal. Estamos hablando de 1999. Ay, 99. 98, 99. Okay. Ese hace 20, ¿qué? Como no sé. Como 25 como años. 25, ¿no? 26 años. Ajá. Entonces, fue el primer laboratorio que hubo. Y después ya otros 10, 12 estados, entre ellos Aguascalientes, tuvieron su primer laboratorio de genética, que estamos hablando ya del 2003 al 2005. Ya. Y hasta el 2017, el último estado de la República fue Chiapas, para poder incluir un laboratorio de genética. Entonces, fíjate, del 99 al 2017, todos los estados hicieron lo que para ellos querían, o podían, o necesitaban, porque el presupuesto también tiene mucho que ver. Es correcto. Para esos años ni siquiera se reconocía la problemática de las personas desaparecidas, sí. de los no identificados, y nunca pensó ni el gobierno federal ni los estatales que íbamos a tener toda esta bronca que estamos teniendo. Sí. Entonces cada quien hizo lo suyo, cada quien hizo lo que mejor le parecía. Y yo lo pongo mucho de ejemplo cuando compras un celular. Si tú compras el iPhone 11, a lo mejor en 2 años va a estar desactualizado. Si compras el iPhone 13, el 14, pues van a tener un tiempo de uso más o menos. Ahí, sí, lo mismo pasa acá. Claro. La tecnología va migrando. Sí. Entonces, si Aguascalientes compró un equipo en los 2005, pero Chiapas compró el del 2017, entonces ya después ya hay una gran diferencia. La tecnología no es compatible. Claro. Y cuando empezamos a querer reformar bases de datos, oye, Yucatán, ¿tú qué manejas? Ah, no, pues yo manejo esta base de datos. Oye, Guanajuato, ¿tú qué manejas? No, pues yo manejo esta porque tengo presupuesto y compro los fresitas, ¿no? Oye, nice. Estado de México, ¿tú qué? No, pues yo tengo una cosa así bien básica. Y no se pudo formalizar la creación de la base de datos mexicana. Ya. Resultado, cuando viene la ONU en 2018, 2019, 2020, oye, México, ¿qué estás haciendo con tus cosas? ¿Qué pasa? Sí, ¿Mandé? Ya sé. Sí, estamos trabajando. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que en ese tiempo presidía Alejandro Encinas, hizo el compromiso con el Mecanismo Extraordinario de Forenses de proponer la creación de por lo menos 4 centros regionales. Sí. Ahorita el único que está funcionando es Coahuila, el Centro Regional de Identificación Humana, que está en el estado de Coahuila. Ahí ese centro en su propuesta original iba a atender a los estados del noreste. ¿Sí? Se iba a abrir uno en San Luis Potosí y otros 2 en el sur, ¿no? Uno cerca de Cuernavaca y otro cerca creo que era en Veracruz, no recuerdo en dónde, pero iban a ser 4 estratégicamente para que atendieran los 4 puntos o los estados divididos en 4 regiones. No alcanzó el presupuesto, o no hubo presupuesto, o desviaron el presupuesto. Interesante. El chiste es que nada más ahorita está funcionando el de Coahuila. Y ellos están haciendo lo que pueden, literal. Son científicos, arqueólogos, antropólogos, genetistas, químicos, que están trabajando con el presupuesto que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda y están lanzando sus campañas, ¿no? Oye, tienen un panteón forense, donde de almacenamiento temporal, de los restos que van encontrando en las fosas, pues los guardan ahí en cierto tiempo y dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos ya posibilidad de identificar 1000 restos, 1000 cadáveres, ¿no? Si tú tienes un familiar, ven, mándanos tu muestra o nosotros vamos y te tomamos la muestra. Wow. Y si hay algún match, algún hit que den ahí, pues entonces se reintegra, se recupera y se regresa el cuerpo. Importantísimo, porque al final del día en todos los estados debería de estarse estructurando esto y no se está haciendo, porque presupuesto finalmente para este tipo de cosas en la parte científica no le apuestan y es algo necesario, dadas las circunstancias que estamos viviendo, como bien lo dijo. Sí, el mecanismo extraordinario de identificación forense de la ONU, del alto comisionado, le dijo al gobierno federal, al saliente gobierno federal, si sigues como hasta ahorita, tu problema lo vas a resolver en 50 años. Si no le inviertes... Años luz, ¿verdad? 50, imagínate. O sea, no, o sea... A ver si nos encontramos, maestro, a ver si sí. Ya sé, o sea, es que... Sí, pues. Sí, entonces, pues ahorita la propuesta está ahí. Muchos estados han estado trabajando de forma no independiente, pero sí consiguiendo recursos como pueden. Claro. Nuevo León, por ejemplo, se acercó a la embajada norteamericana, consiguió secuenciadores, consiguió máquinas de PCR y dijo, bueno, yo tengo estos genetistas,
Voy a designar nada más 6 para que trabajen puras identificaciones. Pero necesito apoyo. Y la embajada dijo, órale, pero yo fiscalizo el recurso. Dijo, por él sale, sin problema. Tú ven, fiscaliza. Y otros estados no quisieron. Pues, ay, Dios. ¿Sí se puede decir? Sí. Zacatecas. Pues sí. Oye, Nuestro fíjate estado que acabamos de recibir esto. Sí, pues dame el recurso. Sí, pero yo lo voy a fiscalizar. Híjole, no. Así no se puede. Así no se puede. Yo quiero el dinero, así como que yo quiero el dinero y yo discrecionalmente voy a manejar. Entonces, una cosa cierta es que mientras la política siga manejando la ciencia, es correcto. No se van a hacer muchas cosas. Sí, es correcto. La parte independiente, ¿qué necesitaría una parte independiente para poder hacer este trabajo? Efectivamente, todo está enfocado a la parte del gobierno. Por los recursos, la gente quizá ni siquiera dimensiona el costo que hay y también nuestro costo-beneficio que tuviéramos o pudiéramos tener si se le invirtiera más a esto, ¿no? Porque hay empresas que están interesadas en poder ayudar y aportar a esto, pero ya estamos hablando de una serie de situaciones y circunstancias donde habría que ver qué es lo que también se les oferta a ese tipo de empresas que piden, ¿no? Para poder obtener esos recursos. Fíjate que la parte en México de la peritación independiente es mal vista, pero por una cuestión de estigma, de estigma judicial, en donde en el sistema tradicional se llamaban de dos formas, ¿no? Perito oficial y perito particular. Entonces se hacía referencia a que el perito oficial siempre tenía que apoyar la idea de la fiscalía o del Ministerio Público. Era como el respaldo quien lo tenía. Y el perito oficial, por ende, porque te contrataban, tú tenías que apoyar la parte que te contrataba. Entonces, esto degeneró mucho la concepción de la parte pericial en México. Sí. Incluso, no sé si te acuerdes o si hayas ido a México al INCIFO, al Instituto de Ciencias Forenses. No. Iba a ir, me iba a tocar una oportunidad, iba a tener una oportunidad cuando trabajaba hace algunos años también para gobierno y no se pudo. Bueno, ahí en INCIFO, en Ciudad de México, no recuerdo el parque cerca de las instalaciones, es un parque en forma de triángulo, y la instalación de INCIFO está en una de las esquinas. Bueno, si tú caminas por todo el perímetro del parque, vas a encontrarte puestecitos, literal como si fueran de comida. Sí, así literal, así de comida, así, pero en lugar de, no te creas, algunos sí venden comida gorditas y aparte dice peritajes. Ay, no es cierto, no es cierto. Y ya ves que el INCIFO está enfrente del Poder Judicial de Ciudad de México. Ya nos pasó un puente que hicieron ahí. Bueno, entonces es una cuestión de estigmatización porque, dime, en un puestecito de comida, ¿qué tipo de peritajes puedes hacer? Y te ofrecían de todos, ¿eh? Yo tengo ahí unas fotos, Sí. El carrito, así, el puestecito, y luego peritajes, grafoscopía, documentos, criminalística, hechos de tránsito. Entonces, es un círculo vicioso. Porque, totalmente. Es un cuate, a lo mejor que he egresado de una maestría en... qué caray, bueno. Cortea. Ok. No es cierto. Vamos a suponer, es una persona que quiere trabajar, ¿no? Y que encontró en un nicho tan cerrado como es Ciudad de México, porque ahí hay... está todo concentrado, la oportunidad de poner su puesto de peritajes, ¿no? Su carrito de peritajes. Su carrito. Si hay un producto, la ley de la oferta y la demanda así básica, si hay un producto es porque alguien lo compra. Y si alguien lo compra es porque alguien lo vende. Y si alguien lo presenta en una carpeta de investigación o en un expediente familiar es porque un juez lo valora. Entonces no nada más es cuestión del cuate que vende un peritaje en esas circunstancias. No, sino todo lo que se sigue. Es un cuate que lo compra, es un cuate que lo ofrece, es un cuate que lo valora, y nadie se preocupó durante tantos años por decir, oye, me estás presentando un peritaje en hechos de tránsito, se te venció el término ayer y lo estás presentando ayer mismo, pues cómo, ¿no? Es que es el carrito. Exactamente. No puede ser. Entonces, y es impresionante, ¿por qué? Porque la gente te comenta o te dice, pues es que es mi modo de vida. Yo estudié, yo hice, yo conozco, ¿por qué no he de venderlo? ¿Por qué no he de ofrecer ese producto? Qué delicado. Entonces, a ese nivel tenemos ejemplos como qué Ciudad delicado, de México, ¿no? en donde el producto es ese, el producto pericial particular. Entonces, por eso digo, está muy estigmatizado y desgraciadamente no hay un comité, no hay una serie de estrategias que puedan
revertir en un tiempo muy corto todos esos daños que se hicieron hace más de 30. Estamos hablando de los años 80, 90 y lo que va del 2000. Más o menos unos 30 años, ¿no? En ese proceso. Ok. Maestro, quiero comentar dos cosas que me parecen importantes y fundamentales y resaltarlas. La parte de los peritos, porque ¿qué especialidad tiene que tener un perito, ¿no? Perito es esa persona que está formada, que sabe sobre la materia y que tanto realmente trabaja para ello. Y por el otro lado, las pruebas forenses, cuando se trabaja sobre una situación que ocurrió, un hecho, y qué pasa con esa parte, ¿cuáles son los fallos que también se cometen dentro de estas áreas, ¿no? O sea... No, si es examen, no. Estás desquitando. No, nunca jamás en la vida, maestro. No, para nada. Perito. Ni se deberían llamar peritos. Bueno, el concepto mexicano es muy... es que así los ubican, ¿no? Como que hacen como esa parte de... Es tradicionalista, porque la palabra perito viene de la acepción de experto. Entonces tú como perito eres experta o experto en algún área. Y ya cuando lo organizaron, esto viene en el manual de cadena de custodia vigente en el país. Exactamente, en el apartado del acuerdo 009 del 2015, en donde define perito es la persona experta en una ciencia, técnica o arte cuyas aplicaciones se generan para resolver casos judiciales. Puede emitir sus resultados en manera de informe, dictamen o requerimiento y analiza en servicios periciales y ya, ¿no? Sí. Entonces, como que lo agarraron de una parte funcional y así lo dejaron genérico, ¿no? Pero en el contexto actual tenemos que hablar de dos formas: el perito práctico y el experto forense. El perito práctico es aquella persona que por su formación a lo mejor tiene 15 o 20 años trabajando en esa misma área y puede o no tener una formación académica, técnica o superior, pero aplica distintos procedimientos y partes técnicas. Entonces, es el perito que aprendió en servicios periciales, por ejemplo, a hacer una disección y se convirtió en diseccionista. Y entonces crearon la plaza de diseccionista y administrativamente es perito disector. ¿Sí? Así. Sí, entonces el perito en titulazo, el perito en fotografía, por ejemplo, la fotografía forense, que tan subvalorado está. Fue un cuate que a lo mejor trabajaba hace 30 años en el periódico y entonces un día dijo, vente, el director de periodismo, no hay gente, pues ayúdanos, toma las fotos, y entonces ahí fue perfeccionando sus técnicas y todo ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cuántos años te gusta que hayan pasado? 10, 20, 15 años haciendo el mismo trabajo, pues se convirtieron en peritos prácticos. Claro, así. Y luego viene la nueva generación. La nueva generación. La chavita. Maestro, y le agradezco. No. Estamos chavitos. Sí. Viene la nueva generación de ustedes, en donde son personas con formación académica, tienen varios títulos, primero un pregrado, luego un posgrado, se especializaron en ese tipo de procesos y entonces la parte empírica la transformaron en un método. Y ahí es donde entra la parte del método científico, el método analítico, el método deductivo, inductivo, todo lo que han aprendido en sus áreas, ¿no? Sí. Y ambas partes pueden trabajar de acuerdo a nuestras leyes mexicanas bajo las mismas tesituras, bajo los mismos reglamentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay áreas del conocimiento en ciencias forenses, en criminalística, que no están reglamentadas por parte de la Secretaría de la Educación Pública para poder exigir un título o cédula profesional. Entonces, si no está reglamentado y tú tienes conocimiento, entonces yo te puedo dar oportunidad como gobierno, como Estado, a que tú practiques o ejerzas esa área como perito. Claro. La más clásica, grafoscopía. Grafoscopía, sí. Que hay peritos en grafoscopía. ¿No? ¿Hay una licenciatura en grafoscopía? No. ¿Hay una especialidad que te exige una cédula? No, porque no está reglamentado en las leyes ni nacional ni estatales de dirección de profesiones. Ya. Entonces, si la SEP o los órganos estatales
no hacen lo propio y actualizan el catálogo de profesiones que son requeridas para ejercer con título profesional, entonces van a quedar como en el limbo esas áreas forenses. Ya. Hace rato venía platicando con Fer, por ejemplo, de los médicos forenses. Sí. Los médicos forenses son un caso contrario, porque estudian medicina, los 5 o 6 años que dura la carrera, su internado, y después hacen una especialidad en medicina forense, que dura 2 años. Y luego el Colegio Mexicano de Médicos Forenses les exige recertificarse cada 2 o 3 años. Padrísimo. Un examen, y decías Fer hace rato, bueno, ¿y qué les enseña? Pues te obligan a estar capacitado, nuevas técnicas, herramientas, presentas el examen y te dan tu recertificación. Y si no te dan tu recertificación, no puedes ejercer. Ay, entonces, claro, porque antes las cosas eran diferentes, o sea, necesitamos pero eso. eres médico, pues ayúdanos, ¿no? Y entonces así fue como también se fueron haciendo de elementos que nos ayudaran y que aportaran para el trabajo. Pero hubo más carreras, más profesiones que se movilizaron más rápido, que estandarizaron mejores sus procedimientos, y tal es el caso de los médicos forenses, ¿no? Que se les exige eso. Dactiloscopistas, grafoscopistas. Hace ratito preguntaba la diferencia entre criminología y criminalística, ¿no? Se confunde todavía en las fiscalías. Sí. Oye, ves que yo necesito peritos criminalistas. Sí, pero entiendes, esa es una codificación administrativa que tú tienes. Sí. Si tú le quieres poner secretario o quieres ponerle perito, esa es tu rama administrativa. ¿Sí? No porque te den un gafet automáticamente te transformas en perito. No, claro. El criminalista debe tener cierto perfil. Sí, ¿por qué? Porque la criminalística, por ejemplo, tiene en el país ya como unos 4 o 5 años que ya está regulada para ejercer. Qué bueno, porque traíamos ahí profesional. Traíamos un asunto ahí de... Por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, las universidades, sobre todo las privadas, que están manejando, deben de manejar realmente una oferta educativa acorde a las necesidades de la población. No convertirlo en un nido de desempleados. Y lo digo con todo respeto. No, pero es que es cierto, maestro. Porque les ofrecen a los muchachos una serie de como que también magia. Es esa parte, exacto, un pensamiento muy mágico. Vente a estudiar criminología y vas a resolver los de... Cálmate. Pero fíjese, todavía basados en esto que vemos de lo de la televisión, ¿no? Entonces, mientras las privadas no se... Bueno, pues es un negocio, ¿verdad? Pues por eso es una universidad privada. Por supuesto. Tienen que vender, ¿verdad? Pues. Mientras no dejen de ver al muchacho como una minita de oro ahí, una colegiatura más, les van a ofrecer programas realmente... primero atractivos, actualizados, y luego que tengan un campo laboral. Eso. Y lo viviste con uno de tus compañeros, ¿no? Sí. ¿Cuánto batalló para entrar? Para entrar ahí, sí. Y vea todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que sucedió, pero es uno. Sí. Y como él, ¿cuántos hay? Exacto. Así es. Es uno que va a ocupar una plaza que se abrió apenas. Sí. ¿Cuántas plazas más crees que se vayan a abrir? ¿3? ¿Para el próximo año? ¿4? ¿Y todos los egresados? ¿Dónde están? O sea, en espera de... ¿no? Y esa es la otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, que se les está ofreciendo a los futuros profesionistas en las áreas laborales, en el campo laboral. Creo que partiendo de ahí y teniendo más claro, ahorita en esto que está diciendo, maestro, me parece de verdad necesario subrayarlo, que también los estudiantes que están interesados en eso, la primer parte que los engancha es porque voy a ir ahí como la televisión, o sea, bueno, ¿para qué no? Hay que decirlo con todas las letras. Y la otra es que cuando nosotros, igual que nos vamos como lo que vivimos nosotros ahí como estudiantes, pues presentarnos como lo que es real y no tiene, de verdad, nada que ver con la realidad. Hace algunos años, creo que de la Autónoma, de aquí se hizo una encuesta sobre cuáles eran las preferencias educativas o por qué escogías las carreras, ¿no? Y agarraron por ahí a 2 o 3 de criminología de aquellos años, estoy hablando de unos 7 años, y muchos decían, es que me gusta eso de los es que me llama eso la atención de los y dices, a ver, híjole, qué mala información tienen los jóvenes, los estudiantes que van a entrar a esas carreras, y que piensan que por ser licenciados en criminología o licenciados en criminalística, ya, ¿no? Se van a poner la bata y ya van a resolver. Se van a poner el traje, como lo puse yo, todo. Bien interesante. Como suda uno, qué bárbaro. Sí. Pero no, o sea, no, son dos elementos, son dos cosas distintas, ¿no? Uno es el querer ser y otro es el deber ser. Claro. Y más
en un país como el que estamos viviendo. Que esa es una situación caótica también, Así que se es. debe tomar en cuenta. Totalmente. Estos temas para mí son importantes, maestro, y le agradezco muchísimo que nos esté iluminando con sus conocimientos. De verdad, que esté compartiendo con nosotros, porque me parece algo, de verdad, es que son temas fundamentales. Yo, bueno, ahorita estoy más interesada porque estoy trabajando, bueno, estoy estudiando esto. Tengo una carrera que tiene y trabaja y colabora para el sistema de justicia, que está dentro del ámbito, obviamente con sus limitantes, pero que al final del día pertenece a todo esto, ¿no? Y ya una vez que entra uno se va dando cuenta de cuál es la realidad de esto, ¿no? Porque hay gente que todavía hace confusión en la parte de psicología forense y dicen, pues ¿cómo? ¿La psicología forense también ve muertitos o cómo? O sea, de verdad creo que hay muchísima falta de información. La autopsia psicológica. La autopsia psicológica que existe, que es necesaria, que está ahí y que nos provee de mucha información cuando es requerible, pero que sí veo que hay mucha falta de información, ¿no? Y ver cómo esta amplitud de las ciencias forenses y todo lo que se necesita, ¿no? Para ellos. Y de verdad, yo le agradezco mucho que me esté acompañando aquí, porque creo que vamos a resolver muchas dudas, vamos a tener muchas aclaraciones, esperemos que les sirva a la gente que nos vea, para que si tienen ahí el interés de estudiar alguna licenciatura, alguna maestría, pregunten primero, infórmense, vayan con gente que de verdad les pueda guiar. No vean tanto TikTok. No vean el CSI, porque digo, ¿no? Digo, porque está padre, digo, en algún momento te emocionas y dices, ay, pero la realidad de verdad es otra. Y agradezco yo que a mí me tocó poder experimentar de alguna manera dentro de las prácticas, que le agradezco mucho, maestro. Pero tu cara cuando te pusiste el traje. Sí. ¿Qué se hace? No, es y toda sudada y las huellas y se te embarraba. Y que el cabello se me venía luego así, ¿no? el guante. Sí. O sea, porque son cosas que pasan. Son cosas que suceden y todo lo que tiene que llevar. Hay gente que dice, no, pues nada más llego y veo, así como los policías. A ver, ubícate, ¿no? Un policía de investigación es diferente. Tienes, o sea, son ciertos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Y por ejemplo, ver que tener mucho cuidado con la parte de cuando llegues a un lugar del hecho, que esté ahí, pues tener como mucho cuidado, ponerte el traje que te corresponde, ponerte guantes, cubrebocas, o sea, calzado. ¿Por qué? Porque es indispensable para lo que vamos a estar revisando. ¿Tú hace cuánto que tomaste la primera clase de criminalística? Pues fue en el 2000, ¿qué? ¿22 o 23? 22. ¿22? Sí, ¿no? En 2 años cambiaron muchos procedimientos. Yo volé. ¿No le digo? No le digo. Muchos de los procedimientos que ustedes vieron ahorita ya son... ¿Obsoletos? No obsoletos, pero tuvieron que renovarse. Por ejemplo, se tuvieron que incluir términos de derechos humanos, respeto al proceso de las garantías y perspectiva de género en criminalística. Ah, sí, cierto, también hubo esas ondas así dices, ¿cómo voy a...? Pues pero sí, ¿por qué? Porque si llegas a un lugar y te toca procesar la escena de una mujer fallecida o que mataron, debes de aplicar interseccionalidad, perspectiva de género y no revictimización. Y entonces los peritos de criminalística ahorita están así atacados, así. Claro. ¿Por qué? Porque debe de hacerse, porque no puedes emitir ningún comentario, porque te callas y no haces juicios, porque tu opinión en ese momento no cuenta y calladito te ves más mejor, bonito, claro. ¿no? Y entonces respetas y únicamente registras y tratas con dignidad al cuerpo. Claro. Esa es una onda. Sí, maestro, pero creo que sí necesitaba. Y en 2 años, te hablo de 2 años. Y para la parte de los instructores fue así de, ay, son ejes transversales. ¿Y dónde y cómo lo incluimos? Y entonces sí es bioseguridad y es respeto al cuerpo y es respeto a los indicios y es respeto a la escena y tus comentarios. Y es así una situación enfática para todos. Policías, peritos, policías de investigación y todos los que participan en la escena. Ahí en ese momento, calladito. Haces tus anotaciones, investigación primaria, investigación secundaria y ya después conjuntas el trabajo. Y dices, mira, ¿cuánto tuvimos que pasar para llegar a algo lógico? Sí, claro, o sea, y había cosas hasta de sentido común que no se aplicaban, ¿no? O sea, y esa falta de respeto sí es cierto. Hay un capítulo nuevo que se va a incluir en criminalística, un tema nuevo, que es derechos humanos en criminalística. O sea, ¿nos regresamos o qué? Pues si quiere. Ándele, sí, le voy a decir a mis amiguitos, a ver qué dicen. No creo que quieran. Ya sé.
Pues maestro, le agradezco muchísimo que nos haya compartido de sus conocimientos. No, al contrario. Alrededor de este tema que es muy vasto, que hay mucho que ver, que hay mucho que saber, que practicar, que analizar. Y pues yo de verdad me siento muy contenta de estar con No, al usted, contrario, Marcela, muchas gracias. maestro. Gracias por la invitación. Un gusto, Qué bueno maestro. que Muchas gracias. se dé esta oportunidad y cuando Sí. quieras. Pues sí. Falta el caso Ayotzinapa también. No sé. Sí, ese hay que hablar después, maestro. Yo creo que porque tiene mucha tela de dónde cortarse. ¿Sí pudiste dormir después de...? No pude, se lo dije. Pero bueno, es algo que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Alrededor de lo que estamos viviendo. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención y espero que esta información les sea de utilidad para ustedes. Y pues aquí estamos para servirle y lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Marcelo. Gracias. Cuídate. Que Buenas esté bien, tardes. Hasta gracias. luego. Bye.